Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas y de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Fíjense, desde hace décadas los servicios de inteligencia de las grandes potencias emplean espías psíquicos. Se trata de agentes especialmente entrenados para desplazar su mente hasta objetivos estratégicos situados a veces a centenares de kilómetros. ¿Y qué hacen? Pues los espían limpia y discretamente, ¿verdad? Se trata de personas capaces de dejar momentáneamente su cuerpo físico y después proyectarse a otro lugar. Hay cientos de historias contadas por uno de los que fue un experto, ¿verdad?, adiestrador de los espías astrales de los Estados Unidos, al que ahora me voy a referir. Hoy les hablaré de ellos, de los espías psíquicos. Las acciones de los espías psíquicos pueden ir desde el descubrimiento del lugar de un accidente aéreo hasta la obtención de datos secretos de otras potencias, ¿verdad? Las primeras noticias que llegaron a Estados Unidos sobre la construcción de un submarino nuevo, muy revolucionario por parte de los soviéticos, que era capaz de lanzar misiles nucleares sin dejar de desplazarse, lo hicieron de la mano de un equipo de espías psíquicos que viajaron de forma astral, se proyectaron hasta el puerto de Servidinsky, donde había una base, ¿verdad? Los restos de un bombardero ruso estrellado en el Zaire también fueron localizados por un agente psíquico antes de que los satélites diesen con él. Y hubo otro caso, un sensitivo entrenado por los servicios secretos que destapó a un espía del KGB que estaba robando información en Sudáfrica. ¿Qué les parece? Pues bien, aunque el espionaje ya saben que es una de las actividades más antiguas del ser humano, y el empleo de magos y de hechiceros en ese oficio pues siempre ha sido algo muy extendido desde la antigüedad, la historia moderna de los espías a distancia comenzó precisamente en la Unión Soviética. Pero lo cierto es que se desarrolló plenamente en los Estados Unidos en la década de los 70, como un reflejo justo, ¿verdad?, del temor que se tenía al pretendido peligro psíquico del entonces Kremlin. Bien, en 1977, el teniente de inteligencia Frederick Holmes Atwater, más conocido como Skip, comenzó a entrenar a sus primeros agentes psíquicos con la creación de un equipo profesional de espías de la mente, espías psíquicos, destinados a ser el ojo capaz de ver a distancia todo aquello que pudiera interesar al tío Sam. Por aquel entonces Atwater tenía una vasta experiencia personal en viajar fuera del cuerpo. El programa de preparación de espías psíquicos en el que intervino Atwater se prolongó durante mucho tiempo, algo más de una década, pero cuando terminó en 1987 no acabaron con él los experimentos, sino que se convirtió en el entrenador de los espías psíquicos, ni más ni menos que del ejército norteamericano. Para Atwater, llegar a tener un equipo de agentes psíquicos requirió naturalmente una larga preparación, porque fíjense, entrevistaron a más de 100 personas y durante 2 años los entrenaron a todos a conciencia. Primero exploraron psíquicamente, a nivel de prácticas,
el armamento y las instalaciones militares de los Estados Unidos. Pero después, cuando sus superiores se convencieron de que cosechaban éxito tras éxito, comenzaron a operar en campo hostil y utilizaron la visión remota sobre todo para saber lo que sabían los rusos de los Estados Unidos. Y así muy pronto sus superiores les pidieron que mirasen, entre comillas, ¿verdad?, que mirasen sistemas de otros países y no solo de defensa, es decir, todo un plan de espionaje. Pero claro, ¿puede alguien protegerse contra este tipo de espías que no se pueden detectar, que no se pueden ver ni tocar? Los espías mentales se utilizaron en muchísimas ocasiones. Atwater recuerda que solamente durante la crisis de los rehenes norteamericanos en Irán, en 1979, 6 psíquicos, 6 sensitivos, ¿verdad?, realizaron más de 200 sesiones y también se utilizaron para localizar a un militar secuestrado en Italia e incluso para descubrir el lugar donde se había estrellado un bombardero soviético, Tupolev 95, ¿verdad?, y la obtención de algunos elementos secretos de su construcción antes de que los rusos lo encontrasen. Pero fue en la selva del Congo y el lugar señalado por los sensitivos, que apenas distó unos pocos kilómetros del que indicaban los satélites, donde apareció todo. ¿Pero cómo lo hacen?, se preguntarán ustedes. ¿Se trata de experiencias extracorporales de los espías o de una simple visión remota? ¿Cómo va eso? Las experiencias de visión remota son más parecidas a la clarividencia, mientras que en los viajes fuera del cuerpo uno cree que realmente se encuentra en el lugar del objetivo, ¿verdad? Claro, para alcanzar ese estado especial en el que el espía psíquico puede desplazarse a la otra parte del globo, existen varios métodos. O si prefieren, les podría decir que casi existe un método por cada sensitivo, porque cada uno utiliza algo distinto. Algunos simplemente se sientan en una mesa, cogen un lápiz, cierran los ojos y se relajan, ¿verdad? Dejan el lápiz preparado para escribir y cuando surge la inspiración lo hacen. En cambio, otros se tumban en una cama, se relajan y desde allí viajan al lugar elegido. Sobre todo con los que prefieren este último método, mejoran las técnicas de relajación, ¿verdad? Pues bien, volviendo a Atwater, tras retirarse del ejército, este hombre fue contratado por el Instituto Monroe, un centro dedicado a la investigación de facultades paranormales y muy especialmente a las experiencias extracorporales. Allí, este entrenador de espías se reconvirtió en explorador de las facultades de la mente, llegando a ser su director de investigaciones, nada menos. Una pregunta que muchos se han estado haciendo estos años es si son o no son éticas las experiencias extracorporales con fines de espionaje. Y es que algunos están convencidos de que se trata de algo muy negativo y argumentan que la utilización del viaje fuera del cuerpo y de la visión remota para el espionaje pues van en contra del entendimiento de las conciencias y de la fraternidad. ¿Por qué? Porque los peores perseguidores, dicen ellos, interconcienciales, vamos a ponerlo así, que existen, tienen detrás una base belicista, militar. En cambio, Atwater, el antiguo adiestrador de espías psíquicos, se muestra convencido de que el valor práctico de las experiencias extracorporales es más que obtener ventajas materiales, ya sean privadas o para los servicios secretos de un país, pues más que eso es que se hagan conscientes, ¿verdad?, de que uno es algo más que un cuerpo físico, que uno puede acceder a través de su mente a todo el universo, a Dios mismo. Y fíjense, de cada 3 experiencias extracorporales, al menos una puede ser confirmada objetivamente, es decir, la persona que ha viajado fuera de su cuerpo ha visto algo que posteriormente puede ser comprobado en la realidad.
se comprueba que sucede de verdad. La inmensa mayoría de las experiencias suelen ser espontáneas, mientras que pues más o menos un 5% de ellas están ocasionadas por la ingestión de alguna droga. Y los resultados, ¿saben a qué apuntan? Bueno, pues apuntan a que las experiencias comienzan a una edad bastante temprana, normalmente entre los 6 y los 9 años, y continúan hasta llegar a los 30 años, más o menos, donde estadísticamente pues se presenta un descenso brusco de los casos registrados. También se aprecian diferencias en el sexo, porque las mujeres están más predispuestas siempre a las experiencias espontáneas, mientras que los hombres predominan en las que se realizan por propia voluntad. Y es que en el sexo femenino se registra un mayor porcentaje de experiencias paranormales asociadas a eso que llaman el viaje astral, ¿verdad? Experiencias como la precognición o la retrocognición. Siempre es así. Pero no se me vayan ahora, que voy a seguir hablándoles de este tema que es tan especial y que encierra algunas sorpresas para ustedes. Hasta ahora. Ya saben que a lo largo de la historia fueron muchos los que podían bilocarse. Podemos recordar, por ejemplo, al Padre Pío, que podía estar en varios lugares a la vez, la gente lo veía y se comprobó muchas veces, ¿no? San Martín de Porres, por ejemplo, aquel dominico peruano, ¿no? Viajaba por todo el mundo sin que su cuerpo abandonase Lima, en Perú, siempre estaba allí en realidad. Sor María de Ágreda evangelizó a los indios en México sin dejar ni un solo día su celda en el convento franciscano de Ágreda en Soria, en España. San Ignacio de Loyola también dicen que visitó al rector de un colegio en Colonia, en Alemania, mientras su cuerpo permanecía en Roma. Y estos son solo algunos de los muchísimos ejemplos que existen y que se podrían citar, ¿verdad?, de santos y de místicos que en un momento determinado fueron vistos en otros lugares distintos a los que se encontraban sus cuerpos. Y fueron vistos perfectamente con cuerpos sólidos, no transparentes. Los veían, interactuaban con ellos. Incluso están documentados casos conocidos de personas que durante sus viajes extracorporales fueron capaces de transportar objetos físicos hasta el lugar donde había viajado su cuerpo inmaterial. ¿Qué les parece? El fenómeno de las apariciones extracorporales es universal. En el hinduismo, por ejemplo, pues son innumerables los casos de los yogis y los swamis a los que les atribuyen prodigios similares. En los Yoga Sutras de Patanjali, por ejemplo, ya se menciona que la facultad de dejar el cuerpo es algo que está al alcance de los maestros. Y es curioso porque a principios de los años 70, dos investigadores, Carlis Hossis y Erlendud Haraldson, realizaron en la India un estudio sobre las supuestas bilocaciones de algunos líderes religiosos y reunieron montones de testimonios de quienes habían sido testigos en alguna ocasión de estos prodigios de bilocación, ¿verdad? Pero en realidad, no solo los místicos pueden dejar su cuerpo. Este fenómeno está al alcance de cualquiera. Ahí tenemos a Goethe, Dostoyevsky, Hemingway, Allan Poe, Shirley MacLaine, Guy de Maupassant, que tienen algo en común. En un momento de su vida tuvieron una o varias experiencias extracorporales y se vieron a sí mismos fuera del cuerpo
y de esta forma tomaron conciencia de que la realidad física que rodea a los seres humanos no es la única verdad de la existencia, más bien parece algo holográfico. Ellos son un ejemplo de quienes, sin ser santos ni místicos, pasaron por el trance de hacer un viaje fuera de su organismo físico. En España, el parapsicólogo catalán Jaume Bordás afirma que el viaje extracorporal no es tan solo una proyección psíquica, sino una salida real del cuerpo. Y dice que esa sensación terrible de parálisis, claro está, es considerada por muchos proyectores el paso previo de una EEC, ¿verdad? Una experiencia extracorporal cuyo inicio comienza con un pitido, ¿verdad? Una especie de sensación de rigidez o de catalepsia, después un taponazo y luego una elevación. Aunque otras veces uno se siente fuera del cuerpo sin que se sepa cómo ha ocurrido, de repente. Hay otros que escuchan un chasquido y también los hay que describen una sensación de cosquilleo en la cabeza o un dolor en el pecho. Así como en ocasiones los hay que hablan de un hormigueo, ¿verdad? O de un entumecimiento o vibración progresiva que va comenzando por los pies y va ascendiendo hasta la cabeza. Y claro, pese a que la mayoría no recuerda la forma en que abandonaron su cuerpo, los habituales en esto suelen coincidir en que la salida por la frente es la menos brusca y proporciona una sensación de balanceo suave y de elevación, ¿verdad? A veces se hace por la coronilla y otras por el plexo solar. Pero lo que suele resultar más incómodo, sin embargo, ¿verdad?, es la salida a nivel de estómago, ¿verdad?, o por los pies. Eso a la gente parece no gustarles demasiado, los que han tenido experiencias, ¿verdad? Muchos sienten que se elevan tras salir del cuerpo con un movimiento de rotación, mientras algunos describen, por el contrario, una sensación de caída. Y frecuentemente, ¿saben qué pasa? Al abandonar el cuerpo físico, experimentan una confusión o una pérdida de la conciencia, que algunos describen pues como una sensación de oscuridad o como la entrada en un largo túnel. Suelen adoptar una posición vertical a partir de la horizontalidad inicial, y la mayoría observa su cuerpo físico tendido en el lugar donde se encontraba desde un punto espacial exterior, en tanto que todas sus sensaciones se han transferido al doble. Es curioso también observar cómo muchos de ellos, cuando se ven a sí mismos ahí abajo, no se conocen, no se reconocen. Y es que la contemplación del propio cuerpo como un cadáver aterroriza a muchas personas y les hace volver al cuerpo. La mayoría no comprende lo que sucede y les invade pues una especie de angustia y un terror, pues como si creyesen que no van a poder reintegrarse al cuerpo, lo que les hace regresar bruscamente, y eso pues produce una taquicardia al llegar, ¿verdad? En tanto otros experimentan un sentimiento de paz o de euforia extraordinariamente positivos. El caso es que, ajenos a la gravedad y a las limitaciones del espacio-tiempo, los que practican o han tenido experiencias en este sentido se sienten libres de todo peso y de ataduras, ¿verdad? Sienten que pueden flotar en torno al cuerpo físico o que pueden viajar con el motor del deseo y pueden recorrer grandes distancias, no hay límite. Claro está, varía mucho su velocidad de desplazamiento en función de su estado mental. Generalmente pueden atravesar los objetos físicos y su percepción, todos coinciden en que está agudizada y que parece agudizarse cada vez más y más. En ese plano se es muy sensible y se ven algunas cosas con mayor nitidez y colorido. Es como si los sentidos experimentasen una gran ampliación, una gran amplificación. A veces se describen determinadas situaciones observadas mediante su doble, situaciones que no podrían conocer por ningún medio ordinario y cuya autenticidad se confirma posteriormente. En otras ocasiones aseguran haberse encontrado con los dobles
de otras personas vivas o de miembros fallecidos de sus propias familias. Estos últimos son considerados por algunos como espíritus guías que acuden en su ayuda. Y así, ¿qué les puedo decir? La duración de estas EECs, experiencias extracorporales, parece ser muy variable, debido a la alteración del sentido ordinario del tiempo y del espacio que se produce en ese estado, ¿verdad? Y que es fácil creer que ha pasado poco tiempo, cuando en realidad ha transcurrido muchísimo, y a la inversa. No obstante, para la mayoría, el momento más penoso de la EEC, de la experiencia extracorporal, siempre es el regreso a su cuerpo físico. Y aunque es cierto que muchos lo realizan con total suavidad, generalmente tras su primera experiencia suelen preguntarse qué fue lo que les sucedió realmente. Aunque algunas personas quedan atemorizadas por esa experiencia, ¿verdad? Pero también hay muchas otras que recuerdan con mucho agrado, ya que, bueno, pues a estas experiencias suele acompañarles un estado de extrema felicidad y de gran gozo, ¿verdad? Así como sensaciones maravillosas, excitantes, divinas, por los que muchos intentan inducirla nuevamente. Y es curioso, pero algunas de las actividades que se realizan durante la proyección resultan insólitas, porque mientras algunos de los que se proyectan habitualmente están absolutamente convencidos de prestar ayuda o sanación espiritual a personas que incluso no conocen de nada, valiéndose de su doble, otros describen cómo se enamoraron o hicieron amigos en ese plano, llamémosle astral, de personas a quienes luego conocerían en el plano físico. Es impresionante, ¿verdad? Las tres grandes estrellas del desdoblamiento, ¿verdad?, a comienzos del siglo pasado, Muldoon, Fox y Erin, nos cuentan sus encuentros extracorporales con quienes luego serían sus novias, y las conocieron. ¿Qué les parece? Otras personas que realizaron ese tipo de proyecciones recuerdan vivencias beatíficas en regiones luminosas de una belleza inconcebible y también experiencias terroríficas en zonas de gran oscuridad, comparables a las regiones celestes y a los abismos infernales. Si bien, lógicamente, estas descripciones pues no son muy frecuentes. Pero en fin, no se me muevan, que enseguida regreso. Necesito hacer un inciso, pero vuelvo inmediatamente. Espérenme hasta dentro de un ratito. Fíjense, voy a hablarles de un caso singular que tuvo lugar allá por 1967 en el transcurso de un proceso muy polémico para decidir a quién correspondía una pequeña fortuna que, según el testamento del minero James Kidd, debía dedicarse a investigaciones científicas dirigidas a la demostración de la existencia de un alma o de algo que abandona el cuerpo tras la muerte. Pues bien, el Tribunal Supremo de Arizona decidió entregarla a la Sociedad Americana de Investigaciones Psíquicas, ASPR, American Society of Psychical Research, que cedió parte de la misma a la Fundación de Investigación Psíquica, ¿verdad? Psychic Research Foundation de Durham, Carolina. La herencia se dedicó a investigaciones que tenían por objeto demostrar la existencia de algo que fuese capaz de exteriorizarse del cuerpo físico y a lo que denominaron factor Z, entendiendo por tal los aspectos de la personalidad capaces de sobrevivir a la pérdida del cuerpo. Pues bien, el doctor Osisi, que así se llamaba, director de investigaciones de la ASPR, comenzó a trabajar en un programa experimental eligiendo como su primer sujeto a un tal Ingo Swann, pintor
y exfuncionario de las Naciones Unidas, que había experimentado, decía él, muchísimas experiencias extracorporales desde su infancia y que obtuvo resultados asombrosos en varios laboratorios parapsicológicos. Pues allí el hombre sentado y con la cabeza cubierta por los cables del electroencefalógrafo, Swan fue capaz de dibujar la mayoría de los objetos que se ocultaban en cada sesión sobre una plataforma cercana al techo, ¿verdad?, a unos 3 metros de altura. Incluso los que aseguró no poder ver, ¿verdad?, debido a su posición o a las sombras que los ocultaban, pero todo parecía indicar que los captaba bien desde una perspectiva extracorpórea y no mediante percepción extrasensorial. Pues bien, cuando se entregaron la totalidad de los objetos y los dibujos a una psicóloga que no tenía ni idea y lo ignoraba todo sobre el experimento, esta mujer fue emparejando uno a uno cada uno de los dibujos con los objetos tal como Swan los había plasmado, ¿verdad?, habiendo o existiendo solo una probabilidad entre 40.000 de que aquel resultado se debiese al azar. Más recientemente, la existencia de los espías psíquicos fue desvelada en su momento por el mismísimo presidente Jimmy Carter e investigada en un magnífico documental por la cadena de televisión History Channel. En una situación como la actual, altamente ambigua y desestructurada, los expertos contemplan la posibilidad de que este programa vuelva a sus niveles operativos de la época de la Guerra Fría. Y claro, tampoco se descarta una posible ayuda de Rusia en este sentido, porque su programa de espionaje psíquico, antes de deshacerse la Unión Soviética, estaba en realidad mucho más desarrollado que lo que habían realizado los norteamericanos en esa línea. Recientemente, la Ley de Libertad de Información norteamericana, que obliga a la desclasificación de documentos secretos transcurrido un número de años determinado, ponía al alcance de los investigadores una valiosa información sobre la llamada guerra psicológica que utilizaron y utilizan los norteamericanos en conflictos como Vietnam, Corea, etc. Y al mismo tiempo aportaba unas referencias valiosísimas a una duda que se cernía sobre las partidas presupuestarias que la CIA y el FBI habían mantenido durante 30 años, ¿verdad?, para aquel proyecto del que les hablé, de los agentes de visión remota. Ahora bien, es sin duda Cuba, y fue sin duda el mejor escenario para esas técnicas de guerra psicológica. Porque fíjense, el 2 de febrero de 1962, el Pentágono autorizó el desarrollo de hasta 12 operaciones de guerra psicológica, a cual más sorprendente. Desde bombardear La Habana con billetes de avión gratuitos con destinos a México, Caracas, etc., hasta difundir fotografías pornográficas mostrando a Castro con mujeres extranjeras en salas rebosantes de comida y lujo consumista. Sin duda la operación más insólita, no obstante, pues consistió en proyectar sobre el malecón de La Habana en abril de 1982 una imagen de la Virgen de la Regla, con el objeto de desestabilizar el ateísmo político del régimen castrista. Según los testimonios que se pudieron recoger en La Habana, en Guanabo y en Trinidad, el experimento psicológico de los americanos tuvo unos resultados extraordinarios. Pero el servicio secreto cubano aprendió pronto la lección y siempre ha sabido sacar provecho y partido a las técnicas de guerra psicológica, es decir, a las creencias. Frecuentemente se ha podido entrevistar a santeros y videntes cubanos que, reclutados por el servicio de inteligencia castrista, tienen la misión de obtener información confidencial de sus consultantes más importantes. Y es que Castro se dio cuenta de que además de las jineteras, esas prostitutas, ¿verdad?, que trabajan ya para su servicio, los santeros podían ser otra fuente impresionante de información valiosa, porque los políticos, los banqueros o los militares extranjeros que acuden a Cuba en busca de sexo fácil
suelen acudir casi siempre también al brujo de turno, al babalao, al que confían secretos e intimidades, que posteriormente pueden ser utilizadas como elemento de presión o de chantaje en sus países de origen. Y es que en realidad el espionaje cubano, notablemente influenciado por el KGB, había intentado reproducir los programas de visión remota utilizando los supuestos poderes de los anteros, como los soviéticos habían hecho con los psíquicos de la Academia de Ciencias de Moscú, pero esa información resulta mucho menos contrastable y mucho menos útil que las confesiones que un político homosexual, por ejemplo, pues puede hacer a su vidente de confianza. Así que ya ven, lo más inquietante es que en algunos casos excepcionales la participación de un vidente ha mediado en la resolución de un caso policial. Me viene a la mente ahora un caso en Las Palmas de Gran Canaria, en España, ¿verdad?, en el que 5 niños desaparecieron en el barrio del Polvorín, y tras 2 días de búsqueda infructuosa y de gran angustia, ¿verdad?, pues alguien decidió acudir a una tal Lidia Padrón, que era muy conocida por sus capacidades psíquicas, una vidente de la isla, ¿verdad?, que inmediatamente aseguró que podía localizar a los niños y que, según ella, se encontraban en una de las famosas y peligrosas cuevas que abundan en la isla, y más concretamente en la cueva de Pim Pam. Sin embargo, ¿qué pasó? Nadie le hizo caso a aquella premonición. Todo el mundo pensó que la pobre no sabía muy bien lo que decía y que además la policía y Protección Civil ya habían buscado en aquella cueva y que no tenía sentido. Pero ante su insistencia, varios familiares de los niños improvisaron un equipo de rescate y se internaron y penetraron en dicha cueva, donde, siguiendo las indicaciones exactas de la vidente, fueron localizados los 5 niños desaparecidos, muertos. Pero al hablar de detectives psíquicos, francamente no puedo dejar de mencionar al que posiblemente haya sido el mejor detective psíquico de la historia, Gerard Croiset. Croiset nació en Holanda en 1910. Su padre también fue un medium, igual que él, ¿verdad?, un vidente, y parece ser que el pequeño Gerard heredó sus capacidades, porque se convirtió en un terapeuta y un sanador profesional que atendió a miles de enfermos en su pequeña vivienda, ¿verdad?, y jamás tuvo enfrentamientos con el colegio de médico holandés. O sea, se le permitió recibir a gente y hablar con ellos e incluso curarles, ¿verdad? Este hombre comenzó a tener experiencias extrasensoriales aproximadamente a los 6 años de edad, aunque, como decía él mismo, las facultades paragnósticas pues son como las dotes artísticas. O sea, es difícil precisar cuándo aparecen, pero sin duda están presentes desde el principio. Sin embargo, no fue hasta que tuvo 25 años cuando tomó verdadera conciencia de sus facultades paranormales. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial se ganaba la vida como vidente, y él era pues una persona muy conocida y también muy polémica y problemática, porque por 2 veces fue detenido por la Gestapo durante la ocupación alemana. Después de la guerra, Croiset fue estudiado durante muchos años por el profesor Wilhelm Heinrich Tenhaff, titular de la primera cátedra oficial de parapsicología en una universidad muy conocida, la de Utrecht, en Holanda, ¿verdad? Pero también fue sometido a experimentos realizados en otras universidades del mundo y controlados por otros investigadores, como Neuhausler o el célebre Hans Bender, parapsicólogo muy conocido, entre otros. En el laboratorio, Croiset era bastante torpe con las pruebas de ESP, Extrasensory Perception, percepción extrasensorial, como con las cartas Zener y los test aleatorios, etc. En realidad, este tipo de experimentos sí resultan extremadamente aburridos. Sin embargo, los investigadores parapsicológicos detectaron que los resultados de Croiset aumentaban y mejoraban considerablemente cuando el test tenía alguna implicación emocional. Y sobre todo, según los informes redactados en la Universidad de Utrecht, sus resultados eran espectaculares en la búsqueda de personas desaparecidas.
especialmente en el caso de sujetos que hubieran fallecido ahogados, por ejemplo. Ten-Heff relacionaba esta especial sensibilidad de Croisset para encontrar personas ahogadas con el hecho de que cuando él mismo tenía 8 años de edad, unos compañeros de juego lo arrojaron al agua y estuvo a punto de morirse el hombre, ¿no? Así que fíjense, de los 47 sensitivos paragnósticos, según Ten-Hell, que el laboratorio de parapsicología del profesor Ten-Heff pudo estudiar en la Universidad de Utrecht, sin duda Croisset y sus rastreos psíquicos, la máxima estrella. No había nadie como él. Entre los grandes éxitos que cosechó este Croisset, destaca la ayuda que prestó a la policía de Mississippi en la investigación del asesinato de 3 empleados de una organización de derechos civiles. Y es que su aportación a la búsqueda de Muriel McKay, raptada también en Londres en 1969, o en la desaparición de Pat McAdam en Escocia en 1987, de no haber sido por él no se hubiese hecho nada. Las primeras colaboraciones de Croisset con la policía de Utrecht, supervisadas por el jefe de policía en persona, desataron ríos de tinta y la prensa de La Haya se hizo eco de la sensacional noticia: un policía psíquico en Utrecht, ¿verdad? Como era previsible, ya se pueden imaginar, los comentarios corrieron de boca en boca y de comisaría en comisaría, y en poco tiempo Croisset recibió solicitudes de colaboración de todas las partes. Todo el mundo trató de contactar con él, desde Alemania, desde China, los Estados Unidos, de todas partes. Hoy por hoy, los serial killers son uno de los mayores retos para la investigación criminal, como ya saben, porque la falta de pistas, el móvil, los contactos previos entre la víctima y el homicida, etc., dificultan muchísimo este tipo de investigaciones. Y ante esa falta de indicios con los que proseguir una investigación, lógicamente resulta más razonable seguir cualquier tipo de pista posible, aunque sea psíquica, antes de cerrar el caso. Desde esa perspectiva, resulta absolutamente lícito que un policía acuda a un sensitivo. Naturalmente, sin desatender nunca otras pistas, ¿verdad? Pero sí ante la falta de pruebas, es decir, si no hay pruebas, pues es perfectamente válido pues recurrir a cualquier aspecto, aunque sean aspectos de más allá de la realidad. Enseguida regreso. Espérenme, que ahora sigo con ustedes. En los últimos años no han sido pocos los videntes que se han visto involucrados, con mayor o menor fortuna, en la persecución de asesinos en serie. Hay casos muy interesantes como el de Peter Hurkos y el de Albert DeSalvo, el estrangulador de Boston, ¿verdad? Peter Hurkos, por ejemplo, nació en Holanda en 1911 y, a diferencia de la mayoría de los detectives psíquicos y sensitivos en general, no mostró unas capacidades especiales paranormales en su infancia. Al contrario, fue en 1941 cuando, como resultado de sufrir un fuerte traumatismo cráneoencefálico, cuando se cayó de un 4º piso mientras pintaba un edificio en La Haya, comenzó a protagonizar extrañas percepciones extrasensoriales. En realidad, su cerebro sufrió daños irreparables en algunas áreas, por ejemplo, limitando enormemente su capacidad de concentración, pero ello no le impidió expresar sus capacidades paranormales, que comenzaron a manifestarse solo 4 días después del accidente.
Harcus colaboró con las policías de todo el mundo, obteniendo su éxito más notable en 1951, cuando Scotland Yard acude a él para que les ayude a localizar la piedra de la coronación escocesa, que ellos llaman la piedra del destino, que había sido hurtada ni más ni menos que en la abadía de Westminster. Bien, la piedra de la coronación, ya saben que es uno de los símbolos fundamentales de la mitología británica, es lo que añade un valor intrínseco al que ya tiene como joya, ¿verdad? Y así desde el siglo XIII, esta piedra del destino se coloca siempre bajo el sillón de la coronación en la abadía de Westminster. Y sobre esta piedra, ¿verdad?, se sentaban los sucesivos reyes de Inglaterra el día que eran nombrados soberanos. Lo sorprendente es que con su colaboración, increíblemente, la piedra fue recuperada. Los agentes de Scotland Yard descubrieron, gracias a Harcus, la palanca que habían utilizado los ladrones para mover esa piedra, imagínense, de 250 kilos de peso en su zócalo. Además, y este es el tema más interesante del caso, Harcus realizó un retrato robot de los autores del robo, que fue publicado en todos los periódicos británicos. ¿Y saben para qué sirvió? Pues para que los ladrones devolviesen la joya, atemorizados por el presunto parecido de los dibujos con sus rostros reales. En otras palabras, por temor a los presuntos poderes psíquicos del vidente, no les quedó más remedio que confesar. Un dato a tener en cuenta. En 1958, fue la policía de Miami la que certificó la utilidad de Harcus como detective psíquico al informar al jefe del departamento de homicidios de la policía de Miami, Tom Lipe, sobre el tatuaje, el nombre de pila y el pasado como marino del autor de un asesinato sobre el que los policías carecían de toda pista. Este hombre, Lipe, no tuvo ningún pudor en declarar que a lo mejor algunos pensarían que estaban locos por aceptar la ayuda de un vidente, pero que lo que había visto era simplemente sorprendente y había servido para aclarar el caso. Con esas referencias, pues no es extraño que el fiscal general de Boston, en los Estados Unidos, acudiese también a Peter Harcus en 1961 para pedir su colaboración en la búsqueda de uno de los asesinos en serie más célebres de toda la historia, el estrangulador de Boston, ¿verdad? Para cuando Harcus se unió a la policía, este estrangulador ya se había cobrado 11 de sus 13 víctimas y todas eran mujeres. Bien, la policía entregó al detective psíquico las medias y los pañuelos con doble nudo que el estrangulador utilizaba para asesinar a sus víctimas, con las que llegaba a acostarse toda la noche para impregnarse de su energía. Y también le facilitaron pues más de 300 fotografías de las víctimas y del lugar de los crímenes. Pues bien, en honor a la verdad, no quedó más remedio que reconocer que aquel hombre del cerebro como un radar consiguió sorprender a los agentes al facilitar datos concretos sobre algunos de los crímenes que no se habían filtrado a la prensa ni teóricamente podía conocer. De hecho, Harcus tocaba las fotografías por el reverso y era capaz de describir las escenas que recogían sin verlas. Y más aún, llegó a identificar una foto que no tenía relación con el caso y que la policía había colocado entre las demás para sondear la autenticidad o la falsedad de sus poderes. Así que, tras ganarse la confianza de los investigadores, pues no les faltó tiempo para proceder a una detención cuando el vidente apuntó a un fetichista, Thomas O'Brien, como el presunto homicida múltiple. Claro, no deja de ser interesante desde el punto de vista criminológico que la policía se decida a ejecutar una detención basada en el testimonio de un vidente. Y esto, pues, la verdad es que es relativamente comprensible si analizamos en detalle el informe de Harcus sobre O'Brien, que en realidad resultó ser un hombre falso, facilitado por la policía para proteger la identidad del detenido. Y así, es justo reconocer que las sesiones psíquicas de Harcus aportaron detalles sumamente precisos sobre las víctimas y sobre las circunstancias de sus homicidios,
pero no fueron lo suficientemente precisas como para llegar hasta Albert de Salvo, condenado por todos los asesinatos, y que por cierto fue condenado a cadena perpetua a pesar de habérsele diagnosticado como un caso ejemplar de personalidad múltiple. Hardcastle mantuvo siempre que de Salvo era inocente y que el verdadero estrangulador era Thomas O'Brien, que había sido ingresado voluntariamente en el mismo hospital psiquiátrico que de Salvo. En fin, ya ven, hoy por hoy los detectives psíquicos siguen presentes en muchas esferas de acción y también están presentes en muchas series de televisión famosas, series como Medium o como The Mentalist, etc. Están ahí. Estas capacidades las tienen todos los seres humanos. Unos las desarrollan, otros no, pero están ahí. La posibilidad de conectar con cuerpos superiores de luz, con dejar el cuerpo más denso, debidamente aparcado, y volar, siempre es posible. Tienen que darse algunas circunstancias, pero es posible para todos. No obstante, no crean que todo lo que han visto y oído hoy haya sido fruto de su imaginación o de la mía. Soy Ángel Luis Fernández. Y esto ha sido Uno por Hoy. Muchas gracias por su atención.